bienvenidos una vez más a esta tertulia que es la de todos ustedes, la de todos vosotros. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es la acumulación de daños moleculares y celulares en nuestro organismo a lo largo del tiempo. Y esto lleva a una disminución de nuestras capacidades y un mayor riesgo de enfermedades hasta llegar a nuestro final como personas. De esto vamos a hablar hoy, del envejecimiento, pero desde el punto de vista del miedo, ese miedo que muchas personas sienten cuando ven que empiezan a salirles las primeras arrugas, cuando detectan que el envejecimiento ya es evidente. Victoria, Alejandro, Ángeles, Ángel, mucho Ángel tengo a mi izquierda yo hoy, ¿verdad? Pues el envejecimiento, queridos, es un proceso natural, todos lo sabemos y lo asumimos, pero algunos lo llevan mal esto de envejecer, ¿no? Vosotros, los que aquí nos sentamos hoy, los que os sentáis hoy aquí, ¿tenéis miedo a esto de envejecer? ¿O lo lleváis, bueno, con dignidad, tranquilamente? Con dignidad, hay que envejecer con dignidad, saber envejecer. O sea que a ti no te da ni una gota de miedo, ¿no? Es difícil, pero hay que, eso es lo que nos queda. El tiempo pasa y no podemos detenerlo. Yo creo que hay tiempo de sobra para llegar a la edad en la que estamos aquí, nosotras y ellos, y yo creo que es un proceso natural, con lo cual las personas que puedan tener algún tipo de dificultad, quizá detrás hay otros temores y hay otras circunstancias, porque es un proceso tan natural como crecer, como la muerte, por ejemplo. Hay muchos procesos que son normales, entonces yo pienso que bueno, no hay que darle vueltas, es algo que es evidente. Y cuando hablabas del proceso natural, cuando hablabas de ese miedo a, no sé, a las arrugas, que aparezcan las arrugas, dificultades de movilidad, etcétera, etcétera. Miedo a enfermedades. Enfermedades, tal. Eso es un proceso natural y yo creo que hay que cuidarse durante toda la vida para llevarlo de la mejor manera posible. El tema de las arrugas es muy complicado porque hay gente que con 30 años ya está cuidando sus arrugas. O sea que yo no creo que sea una cuestión de... Cuidarse no está mal. Lo que a lo mejor sí nos afecta profundamente es el miedo. Claro. A esas arrugas. Pero eso es un proceso de salud mental, no es un proceso natural. Lo natural es que te arrugues, lo natural es que te deteriores. Sí, pero de todas maneras, Victoria, todo esto sí que es así como dices, pero no todos lo llevamos igual, ¿no? No, por supuesto. Evidentemente, yo no le tengo ningún miedo. El mayor miedo para mí es no llegar a envejecer. Ese es el mayor temor que uno puede tener en la vida. Y luego, no miedo, pero si acaso preocupación por envejecer mal, que también es otra circunstancia. No todo el mundo envejecemos de la misma manera. Y yo no sé, cuando pasen ya unos pocos años, qué tipo de vejez me va a esperar, en lo físico, en lo mental, porque estás bien y de repente tu mente desaparece y ya no eres más que un ser que está ahí, bueno, que no sabemos internamente lo que pasa, porque aún la medicina no llegó a meterse en el cerebro, pero que sí dejas alrededor de ti un gran problema en la familia. Y que ya no dejas a la familia vivir, bueno, su vida con una cierta dignidad también, porque dependen de ti, ¿no? Yo creo que respecto a este tema y en la medida que avanzas en edad, yo he tenido un cambio fundamental. Estoy como más alegre, porque estoy viviendo el minuto a minuto de la vida, porque entiendo qué es lo que debo de hacer, porque ya no estás en edad, como cuando tienes 18 o 20 años, que todo eso lo ves muy lejos. Como lo veo más cerca, yo trato de aprovechar la vida minuto a minuto, y creo que estoy disfrutando más ahora de la propia vida, de mis momentos y de mis minutos y de mi ocio, que antes cuando era joven. Otro que no tiene miedo. ¿Ángel? Bueno, yo creo que el miedo a envejecer tiene muchas facetas. En parte, bueno, ya lo habéis dicho, el problema de salud, problemas físicos, mentales y tal. Pero hay un miedo que no sé si es miedo. El miedo a no ser nadie en la sociedad. O sea, a la gente mayor se la ningunea bastante, se la obliga a apartarse de la sociedad. Y eso es un miedo que de alguna manera va con los otros. O sea, no solamente es el problema de físico, que bueno, más o menos envejecemos desde que nacemos,
pero al final llega un momento en que te sientes útil, te sientes realizado en un trabajo, en una actividad, y de golpe y porrazo, pues parece que ya no vales para nada. Y eso sí que me da miedo, y lo he experimentado. ¿Y la sociedad? ¿Y la sociedad que nos rodea? Sí, también, claro. Escuchas a mucha gente joven, afortunadamente no todos, pero hay muchos, a poco que leas las redes sociales, ves como simplemente porque una persona mayor opina en contra de lo que esa persona que escribe ya le insulta, le dice vaya a tomarse la pastilla, señora póngase el pañal, no sé si esto lo habéis leído, yo sí, un montón de veces. Sí. Entonces, si ya empezamos por ahí, mal vamos. Y aquí siempre decimos, y a mí me gusta decir esta cita que además es mía, es personal, que ser mayor no es ningún estigma, estáis hartos de decírmelo y ahí también, sino la maravillosa consecuencia de seguir viviendo. Entonces, esos jóvenes que insultan a la gente mayor, que piensen que ellos, con un poco de suerte, también pueden llegar a esas edades y que no les va a gustar nada que un imbécil le llame viejo y le mande a ir a ponerse el pañal porque tenga una edad, que a veces no son gente ni muy mayor a estos que insultan, son gente de 50 y tantos, 60 y tantos años, pero como yo tengo 20, pues me siento fuerte, soy la juventud y te llamo viejo. Esto yo creo que también hace mucho daño a la gente mayor, porque ocurre una cosa, que nosotros mismos, que somos mayores, a veces nos sorprendemos cuando vemos a una persona de nuestra edad hacer deporte o ir en bicicleta, o fíjate con los años que tiene, ¿o no? Sí. Bueno, ¿Estoy diciendo una barbaridad? no, ninguna. Sí. Yo apuntaría una cosa abajo. Yo siempre hablo bajo mi punto de vista. Creo que hay una gran diferencia respecto a esto de las ciudades, donde la vida discurre con mucha velocidad, a los pueblos. En los pequeños pueblos, los ancianos aún son muy respetados, en todos los sentidos. Cuando un anciano habla, aunque luego después puedas pensar, pobre, ya se le nota la edad, lo puedes pensar, pero lo escuchas. Y sobre todo le haces ver que lo estás escuchando, que es muy importante para la gente mayor, que cuando está contando una cosa, que a veces decimos, bueno, ya empiezan a contar batallitas, es normal. ¿Qué va a contar una persona mayor? Historias de hace mucho tiempo. Es su experiencia, no son batallitas, Claro, es su experiencia. ¿no? Pero bueno, es la fórmula precisamente de ningunear. Ella está contando batallitas, claro, sus batallas, su experiencia de cuando era joven, de las cosas que le fueron pasando. Es decir, que yo opino que en los pueblos a la gente mayor se la respeta mucho. No, Aún. no en todos, Alejandro. No en todos. De todas maneras, eso que cuentas, Alejandro, no es de ahora. Lo de que el abuelo contando batallitas, ya cuando nosotros éramos jóvenes, Claro. ya pasaba. O sea, que quiero decir. Y luego mencionas un tema, Merche, que claro, que ahí hay una brecha todavía insalvable, que es la brecha digital, que es redes sociales y gente mayor. De momento, eso todavía no encajó. Eso es un reflejo de la sociedad, Victoria. No. No es que no encaje, es un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que ahí tiene visibilidad. No, pero no encajó, espera, perdona que acabe el argumento. No encajó en el sentido de que todavía no hay gente mayor que haya nacido en esa época digital. Ya veremos cuando esta gente que ahora tiene 20 años tenga 60, lo que va a pasar y que ahora en aquel entonces. A mí otra cosa con respecto a eso que tú decías de esta gente que insulta, maleducados los hay en todas partes. Lo que pasa es que el problema que hay ahora es que con esto de las redes, los maleducados tienen altavoces. ¿No? Yo pienso que todo empieza para esa persona mayor, cómo se sienta dentro de la familia, empezando por ahí. Si en la familia se siente valorado, se siente escuchado por las personas más jóvenes dentro de esa familia, de cara a la sociedad se sentirá igual, porque se sentirá fuerte, se sentirá convencido de que aunque sea una persona mayor, lo valoran sus seres queridos. Pero la ¿no? familia, Ángeles, estás dentro de esa zona de tu zona de confort. Pero dentro de la familia puede ser, pero al salir a la calle, cuando ves que alguien te da un codazo porque eres mayor o te dice quítese para allá viejo o cosas de esas. En la familia, en el momento en que dejas de ser útil, de atender a los nietos o de esto, de lo otro, también te dejan de lado, ¿eh? No creas tú que no. A veces la familia es más dura muchas veces que la sociedad. Sí, pero el miedo a envejecer no creo que venga por nada de esto de lo que estamos comentando, ¿verdad, Victoria?
Pues yo creo que la sociedad tiene mucha culpa por lo que hablamos de que hay que ser joven, guapo, perfecto, guapa, delgada, sin arrugas, etc. Entonces, claro, lógicamente el envejecimiento conlleva que ya hay muchas características de estas que no vas a cumplir. Sí, sí. Bueno, pues si os parece, escuchamos a Carmen, a ver ella qué nos dice hoy, y a partir de ahí continuamos. Bueno, pues Carmen, adelante, a ver qué nos cuentas tú o qué nos dices, qué análisis has hecho acerca de esto, del miedo, del miedo a envejecer, no de ser mayor, del miedo a envejecer. Hola Teitantos, espero que estéis muy bien y os envío un cariñoso saludo. Hoy hablamos del miedo a envejecer, que es una preocupación muy arraigada en nuestra sociedad. A medida que avanzamos en el tiempo nos enfrentamos a una realidad inevitable, el proceso de envejecimiento. Este miedo puede ser exagerado y a veces puede convertirse en una obsesión que afecta profundamente la vida de algunas personas. El temor a envejecer es comprensible. Nuestra sociedad tiende a idealizar la juventud y la belleza, creándose así una presión constante para mantenernos jóvenes en apariencia y energía. Esta obsesión por la juventud puede llevarte a una lucha interminable para evitar el envejecimiento, lo cual resulta a menudo en cirugías estéticas excesivas, dietas extremas y una constante búsqueda de la fuente de la juventud. Esta obsesión puede afectar negativamente la autoestima y la salud mental. Aceptar envejecer es fundamental para llevar una vida plena y significativa. La sabiduría acumulada con los años es un activo valioso y una fuente de enriquecimiento personal y colectivo. En lugar de obsesionarnos con la juventud eterna, debemos abrazar la belleza de todas las etapas de la vida. Al reconocer y valorar la belleza en todas las edades, podemos liberarnos del miedo paralizante al envejecimiento y disfrutar de la vida en su plenitud. Es crucial reconocer que el envejecimiento es natural y que todas las etapas de la vida tienen su propia belleza y valor. Hay que centrarse en lo que realmente importa. Podemos liberarnos de la obsesión y vivir una vida plena. Os dejo debatiendo y os envío un fuerte abrazo. Bueno, pues ya veis, chicos, chicas, que Carmen dice que es una preocupación muy arraigada en la sociedad, que puede llevar a obsesiones, obsesiones peligrosas. Esto del miedo a envejecer. Y además cada vez antes, como dije antes, o sea, cada vez la gente tiene miedo, e incluso cuando todavía no ha empezado a envejecer, la gente ya tiene miedo. Y yo creo que es por todos estos estereotipos culturales de que hay que ser perfectos y que tenemos que estar bien. Y no es así. Y luego, bueno, yo pienso que además, ella dice que luego deteriora la autoestima. Puede ser viceversa también, ¿no? Sí, puede ser que alguien que no tenga una autoestima muy alta sea más influenciable por todo esto que la sociedad transmite que una persona que sí ya tiene una autoestima alta o, como decía Ángel, que le gusta su trabajo, que le gusta su desempeño y que entonces cuando ya estás satisfecha o satisfecho con lo que estás haciendo, pues es más difícil que... Y bueno, que lo tenemos que asumir un poco, venía a decir, ¿no? En síntesis, lo que ya decía, pues que hay que aceptarlo y demás. Y que bueno, hay que disfrutar de lo que no descubran el suelo de la eterna juventud, es algo que tenemos que entender que es un proceso inevitable. Y ver el lado positivo y las cosas buenas que tiene muchas. Sí. El problema básicamente, yo creo que es el rol que se pierde en la sociedad, que hemos perdido el rol que corresponde a la gente mayor. Yo diría que ese refrán de juventud divino tesoro, que está muy bien, habría que añadirle otro que dijese gente mayor divino tesoro de diamantes, porque es el material más duro, por lo cual es que si han llegado ahí, la gente mayor, es que es un éxito brutal. Lo decíais antes, Alejandro lo dijo. Ojalá muchos que se han quedado en el camino lleguen ahí y hayan acumulado experiencias. El problema es cuando la sociedad te deja apartado en un rincón y que da la impresión que no sirve para nada. Y eso, no sé, a mí sí que me ha dado miedo. Lo que llenan es que la gente mayor tenga un rol en la sociedad, tenga un papel. Y eso es fundamental.
Y hasta que esto no se entienda... Estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que hay mucha gente que tampoco quiere ningún rol en la sociedad y que ha llegado a una etapa de su vida en la que quiere ya no trabajar. Quiero decir, que tú quieras tener un rol, o que una persona quiera tener un rol, me parece perfecto, pero que hay diferentes tipos de roles. Hay roles más protagonistas y menos, más de tendencia laboral, otros a lo mejor lo que quieren es muy felices, disfrutar de su tiempo libre para echar la partida al mus. O para ir a andar en bicicleta, o para leer libros que nunca tuvo tiempo, o aprender a tocar el piano, yo qué sé. Mira, yo conozco a mucha gente con una edad bastante mayor que la mía, que yo ya soy bastante mayor, que están estudiando en la universidad, pero en la universidad, ¿eh? Sí. Bueno, o sea, quiero decir que Carmen, también yo os preguntaría también cómo creéis que se puede vencer ese miedo. Tú estás dando a entender que estando activos, ¿no? Y amando lo que haces, ¿no? Y buscándote sobre todo alternativas, ¿no? Y el a la protagonismo soledad que puede venir después, ¿no? Eso Porque es. cuando estás trabajando interactúas con gente socialmente y demás, y una vez te quedas en casa, pero bueno, a veces hay gente que no está jubilada y también tiene gente muy joven que tiene miedo a envejecer, gente muy joven que tiene miedo a envejecer. Ya no digo la gente mayor, que sí que a lo mejor va notando en uno esas carencias o esas dificultades del aparato locomotor o cambios en la salud o ese tipo de cosas, pero es que hay gente joven con 30 y 30 y tantos años que tienen terror a envejecer. Pero bueno, eso es un problema de salud mental, insisto. Quiero Yo decir, creo ahí hay que, un problema de salud mental. Sí, Ángela enfocó un tema importante. Discrepo en darle tanta importancia al hecho de creerse muy válido socialmente, porque yo no me quiero creer ya válido. Yo quiero disfrutar de mi vida. Pero bueno, uno es lo que quieras tú, Alejandro, no, y perdona, claro. sí que te interrumpo, porque hay gente que su vida es trabajar porque no sabe hacer cosas, y hacer cosas. Pero... Y tenemos un ejemplo muy claro en este país de una presentadora de televisión que falleció desgraciadamente hace muy poco, que esa mujer, en cuanto le negaron el acceso a su trabajo, que era lo que más la llenaba en la vida, empezó a decaer. Ya. Sí, o sea, que porque a ti te guste salir y al otro y echar el mus y tal, tampoco hay que pensar que a todo el mundo le hace feliz. Pero yo no tengo por qué pensar en los casos de los demás, ¿eh? Es decir, ese es un caso extremo también de esta mujer. Yo estoy diciendo que hay dos formas de tener ese miedo, y yo no le tengo por el hecho de perder protagonismo social. A mí eso no me importa. Y hay muchísima gente con la que convivo y con la que hablamos, que el rol social les importa muy poquito. Les importa disfrutar de la vida en el momento en el que están. Somos seres sociales y sociables, ¿eh? Claro. Quiero decir que el rol social a todos nos importa, porque el rol social tú de no disfrutas importancia. solo, disfrutas con gente. Yo he entendido el rol social que Ángel estaba diciendo como rol de protagonismo. No, de seguir útil, no de protagonismo, que no es lo mismo. ¿Útil para qué? Para mí, que soy el que estoy viviendo en ese momento, ya no quiero ser útil para la sociedad, yo quiero ser útil para mí. Pero tu caso es tu caso. No, y muchísima pero gente. mira, es decir, yo pero voy hay por otra esa lucha vía. también. No es una cuestión Muy de bien, pues protagonismo. esos muchos que tengan el temor que quieran tener. No, pero eso que explica Ángel, a ver si con esto que os aclaro, centramos un poco el tema. Hay profesiones que puedes estar hasta los 60, 70, 80, puedes morir ejerciéndolas. Eso que describís le pasa a mucha gente en otro tipo de profesiones, que la vida laboral de esa profesión se acaba antes. Os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender. Deportistas de élite. Se les acaba Tenemos en España un famoso tenista que estos días atrás, que si se retira. Para ese señor, como no esté bien apoyado psicológicamente, una persona que ha llegado a techos tremendos, a muchos niveles, quiero decir, para él el envejecimiento, fijaros a qué edad le está llegando, porque queda incapacitado, por ejemplo, para ejercer su profesión. Carmen daba alguna idea, alguna solución, algún consejo, y entre ellos decían que hay que resaltar el valor de las distintas etapas de nuestra vida y asumir la edad. Alaba la sabiduría acumulada en esos años como virtud, ¿no? Lo que pasa es que nosotros antes, la gente de nuestra edad, nuestra generación, a los 40 años ya tenías una vida hecha, ya estabas trabajando, ya tenías una familia, y los 40 de ahora
no tienen nada que ver con los 40. Entonces, cuando la generación joven de ahora llegue a los 65 o 70 que tengamos nosotros ahora, tampoco tiene nada que ver. Pero eso que tiene que ver con el miedo. Pues tiene que ver que ellos con 40 años se ven unos chavales jóvenes y nosotros a esa edad ya nos veíamos personas más maduras. Nosotros ahora con 65 o 70 años nos vemos unas personas ya más mayores. Pero esta gente que dices tú, de 40 años, también tiene miedo a envejecer. Sí, pero van a envejecer de otra manera. Pero se ve que ellos no lo El saben, miedo- porque el miedo es el mismo. el miedo es algo visceral. Sí, pero no tienen la vida hecha como nosotros, no tienen las vivencias que tenemos nosotros. Nosotros ahora, date cuenta ¿Quieres decir que por eso tienen miedo? ¿Porque no tienen vivencias? o tienen más miedo que lo que tenemos nosotros ahora, porque tenemos más vivencias y envejecemos de una manera, por lo que decía Alejandro, más relajados, más tranquilos, porque ya tenemos una vida hecha. Sin embargo, esta gente con 60 años llevan 20 años, 15 años trabajando todavía. Pero no entiendo, es que tiene que ver eso con el miedo a... Pues que no tienen las vivencias que tenemos ¿Es cuestión de nosotros. vivencias el miedo? Claro, También, por supuesto. Muchas veces sí, y por sobre supuesto. todo de cómo te sientes tú en ese momento, Claro. anímicamente, en el momento de disfrutar o no disfrutar. Yo voy por ahí, a mí me importa un dedo, quiero pasar anónimo para el resto de la sociedad y disfrutar de mí mismo. Pero nadie No, habla de preocupa. no anónimo. Eso se llama individualismo. Bueno, bien. Pero aparte es de una- eso, es pero que nadie pretende no ser anónimo. Bien, Estamos hablando pero del vamos a ver, miedo a ser ¿por qué viejo. tenemos la costumbre de no dejar que uno opine libremente? Que es lo que No, estoy haciendo sí, yo. digo A ver, la verdad, pero- no es como individualismo, nombre. no es individualismo en el momento que la sociedad ya no te necesita. Individualismo es cuando tú juegas un papel y un rol en la sociedad. Pero en el momento que ya te desconectas, no es individualismo. Y yo soy muy social, pero no me preocupa que la sociedad esté girando y no estoy obligado a girar detrás de la sociedad. Alejandro, es que creo Trato que de vivir entendiste mi vida. mal lo que se está hablando. No habla nadie de que la sociedad gire alrededor de ti, sino que tú puedas sentirte útil, que puedas seguir interactuando porque te apetece. Eso es lo de detrás. Y lo poco que me importa que la sociedad me llame viejo o no me llame viejo, no tengo absolutamente ningún miedo a eso. Yo trato de disfrutar de la vida porque sé que el camino que me queda cada vez es más corto. El miedo tampoco es a que la sociedad te llame viejo. Nosotros lo que hablábamos, Victoria lo llamó maleducación, Ángel lo llamó ninguneo. Quiero decir, no es que yo no creo que la gente que siente miedo sea precisamente porque deja de ser protagonista y demás, sino Habrá gente que tiene sí, miedo Ahí es porque todo. físicamente va a sentirse disminuido, porque va a verse en el espejo menos guapo que antes. La gente que tiene miedo suele ser por esto, ¿eh? Habrá gente que sí. Hay de todo. Que les quitan de en medio, y cuando digo en quitar de en medio, quiero decir pues del mundo laboral o del mundo social, y que ya dejan de ser protagonistas, porque es así, ha pasado toda la vida. Entonces, bueno, hay gente que eso lo lleva mal porque su razón de vivir era esa. Ya, pero no, pero Y ese es un miedo, ¿eh? yo creo que estamos Respetable como utilizando nosotros. mal el término protagonista. No, esa gente no pretende sentirse protagonista. ¿Quién? La gente que tiene miedo, no es por no ser protagonista, Nadie dijo es por verse disminuido por una serie de razones, porque no puede ya interactuar donde interactuaba antes, no por protagonismo, sino porque le gustaba hacer aquello. O sea, es que yo creo que protagonismo no es la palabra que corresponde a este Bien. miedo. Yo inicié claramente mi punto de vista diciendo que lo que tenía miedo era envejecer mal. Pues Si ahí ese está. es un punto. Pues ya No, está. pero lo dije pero a partir de ahí no puedo anclarme sencillamente en ese razonamiento. Hay muchas casuísticas, cada persona es un mundo, y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente cada uno opina un poco Ya, de lo que él entiende personalmente, porque yo no quiero juzgar lo que entienden los demás. Pero cada uno, tú hablas de ti y de no sé qué y tal, pero cuando vives en una sociedad necesitas interactuar con esa sociedad. No por protagonismo, sino porque eres un ser social y sociable y necesitas esa interactuación. A lo mejor unos no, pero otros sí. La mayoría sí. Porque si no, viviríamos encerrados en una habitación y no veríamos a nadie. No, cada edad, y Carmen lo Bueno, dijo muy bien, al final tiene su etapa, sí. y hay cosas que cuando llegas a un momento de tu vida tienes que dejar de hacer. Sí. Hay que asumir que hay cosas que a determinada edad ya no puedes hacer. Pero se pueden hacer otras. Claro, 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 claro. nadie dijo El claro, problema es claro. que el ninguneo lleva
a que te tengas que meter en un rincón. No estoy de acuerdo. Sí, no, el estoy de tribunal acuerdo. lleva esto. No estoy de ¿Estamos acuerdo. hablando del Sí, inmunio sí. social? ¿Volvemos otra vez a No, introducirlo o no? Sí, bueno, es que Bueno, yo voy claro, por es ahí. que yo he tomado Que la ese sociedad razonamiento y parece que entra en el mundo prohibido. rechaza a la gente cuando vuelve a mayor. salir otra vez. Hay un rechazo a la gente mayor. ¿Por qué? Porque ha perdido el rol o porque se les hace perder el rol que corresponde a la gente mayor, el que sea. Porque partimos y eso de una es base- cruel. partimos- Es una sociedad cruel. No, Cruel. lo que pasa es que vivimos en una sociedad que tiene asumido Más individual. que cuando llegas a una edad, pues lo que te corresponde es sentarte en un banco, hacer actividades lúdicas, ir a cantar y a bailar a no sé dónde, cosas de estas. Que por otro Pero lado no está- entiende está esta muy bien, sociedad que hay está muy gente que bien. no le gusta esto y le gusta hacer otras cosas. Precisamente los que hacen eso son los que menos miedo tienen a envejecer. No sé el miedo que tendrá otro, pero quiero decir No, que es muy digno el que quiere pasar el resto de su vida jugando a la baraja. Pues Me parece perfecto. Estupendo. Pero yo lo que digo es que el problema del ninguneo de la gente mayor es una cuestión de tipo social. O sea, es la sociedad la que rechaza a la gente mayor por ser mayor. Y entonces le elimina de cualquier tipo de rol el que le corresponda. Esto es algo que indica que la sociedad ha llegado a un nivel de crueldad tremenda No. y de estupidez, porque la experiencia que adquiere la gente mayor se pierde. Y la experiencia en el campo que sea, sin necesidad de protagonismo, de ser yo era jefe de un banco, quiero seguir siendo jefe de un banco. No es eso, no es eso. Ha dicho Victoria el ejemplo del tenista. Muy bien, pero es que, vale, no puede hacer, por cuestión físicas incluso, No, porque su etapa laboral se acaba ahí. Bueno, Ya por está. cuestiones físicas. tuve una por vida cuestiones muy físicas. sacrificada que no Era de élite. ¿Qué pasa? Pero puede ser un buen entrenador, un buen enseñante de tenis. Pero cantidad de hay cosas. gente Bueno, que pero eso no lo aprovechar su asume. experiencia. Que es lo mismo trasladado a 40 años dentro de 40 años. Ese señor dentro de 40 años, pues sería yo o cualquiera de nosotros. Pero- Tienes que aprender a cambiar de actividades, de cosas, de vida, porque la vida te lleva Sí. por unos caminos y hay tipos de vidas que lo que hay que hacer es aprender a cambiar. Ya está. Exactamente. Y adaptarte. La vida te hace ir por distintos caminos. Y adaptarte. Ya desde el principio, Y entonces, excepto el que entra a trabajar en una empresa y está ahí hasta que se jubila y se muere. No, o sea, toda la vida es circular por caminos diversos. ¿Por qué esto no es así para la gente mayor? ¿Por qué llega un momento que la gente mayor no sirve? Yo para creo que nada? sí, es así. Bueno, vamos a escuchar a Mariana, a ver si nos centramos un poco en el tema, a ver ella qué preguntas hizo y que le respondieran. Adelante, Mariana, y gracias también a Carmen, que siempre se me olvida. Hola, Taitantos. ¿Existe el miedo a envejecer o es otro mito? Pues hemos salido a preguntar y 100% de los entrevistados nos dicen que el miedo a envejecer existe. Les hemos preguntado cuál es de todos los efectos de envejecer el que más miedo les da. Lo primero que nos reconocen es la salud. Poder llegar con una buena salud, sin depender de nadie, que pueda ser autosuficiente. Eso para ellos es lo más importante. Luego hemos preguntado por la apariencia física y parece ser que sí, que todos queremos llegar con una buena apariencia física y pareciendo a ser posible 20 años más joven. Les hemos preguntado qué hacen o si hacen algo para cuando lleguen a esa edad mantener esa apariencia y esa buena forma. Solo la mitad de los entrevistados nos reconocen que efectivamente se han hecho algún retoquito para mejorar esos efectos de la edad y otros nos dicen que ellos sí llevan una alimentación muy sana, hacen ejercicio, procuran mantenerse en forma para que cuando lleguen a esa edad seguir manteniéndose así. También le hemos preguntado qué estarían dispuestos a hacer por no envejecer, por llegar a los 80, 90 años con una apariencia estupenda y en plena forma. Y todos nos dicen que ellos harían lo que fuera, que no hay límite, que desde luego si pudieran y tuvieran los medios,
lo evitarían. Solo hay una parte de la población a la que no le preocupa envejecer, y son los más jóvenes, porque lo ven súper lejano y parece ser que no va con ellos, pero todos sabemos que se equivocan. Así es que nada, tantos. Aquí os dejo la encuesta de hoy y hasta el próximo programa. Un saludo. Bueno, chicos, pues ya veis que Marian citaba la salud como uno de los miedos que tiene la gente mayor, o hacerse mayor, ¿no? En la salud. Y también el aspecto, la apariencia física, ¿no? Por parecer más joven. Preguntó Marian si hacían algo para procurar llegar en esas condiciones ansiadas a mayor. Y solo la mitad de los entrevistados reconocen haberse hecho algún retoque. Hablaban de lo físico, ¿no? Afortunadamente. Y parece ser que no les preocupa tanto a los jóvenes, o sea, no tienen tanto miedo los jóvenes como pensábamos aquí al principio. Dice que de los entrevistados, pues los jóvenes son los que menos miedo tienen a envejecer, quizá por esto que decía María Ángeles antes, ¿no? Porque son jóvenes. Pero hay que definir joven, ¿eh? Bueno, son lo mismo. Hay que definir Los joven. 40 de antes no son los mismos que ahora. Jóvenes de 18 es normal, que no les preocupe envejecer. Y de 40 tampoco. Bueno, de todas maneras... Ay, les preguntaba una cosa también, perdona, Victoria. Marian, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Mira, Me imagino que era para no envejecer, ¿no? Sí, No, sí. no para no tener miedo. Y decían que lo que fuera, ¿no? bueno, pues mira, relacionado con esto que dices, antes de que empecéis a comentar todos, voy a llamar la atención sobre una cosa que me pareció súper interesante, y es salud física. Y gracias, Marianne, perdón, Victoria. Salud física, apariencia física, que es lo que les preocupa, que luego detrás de todo eso, al final lo que hay es un problema mental, que es, haríamos lo que fuese, pero nadie habla del problema mental y no estamos educados para envejecer. Si al final es un poco lo que llevamos diciendo todo el programa, no nos han educado para asumir lo que significa envejecer. Solo nos preocupan las arrugas y los dolores y los achaques. Y resulta que luego el miedo real es lo que decía Ángel, y son cosas que no tienen nada que ver con la salud física ni con la apariencia física. Ahí luego os lo dejo. Pues a ver, ¿quién le quiere responder? Bueno, Yo ya hablé mucho hoy. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. es evidente que la mayor parte de los temores de la vejez son a perder tus propias facultades y a sufrir. Yo creo que básicamente ese es el mayor temor, no al hecho de que te vayas a morir o no te vayas a morir, que algunos sí, se obsesionan con eso, otros no tanto, pero básicamente yo creo que es un problema de pensar que lo vayas a pasar mal, sufriendo. Yo creo que ese es el mayor de los temores, que hay muchos más y que evidentemente cada cual se comporta de una manera u otra. Y sobre todo el temor a que físicamente ya no seas capaz de hacer determinadas cosas. Pero estoy hablando de la vida normal, nada de cuestiones laborales, ni nada de eso, sino que evidentemente uno, caminando, sube unas escaleras y de repente te encuentras en una edad en la que ya no puedes subir escaleras. Y hay personas que se deprimen con esa situación, pero otras dicen, pues doy un rodeo. Bueno, pero eso ya es cuando te ocurre, pero el miedo, Claro. el miedo es antes. Pero- Estamos hablando de, no de miedo porque eres viejo, Sí, sino sí, de pero- miedo pero por a eso falta Pero envejecer eso un es día. lo que estoy Y diciendo, es lo que decía que se Victoria, tiene pues miedo a eso. eso porque lo estás viendo. Porque no hay educación para decir, bueno, esto me puede pasar y Claro. voy a tener soluciones y voy a tener apoyos y voy a tener remedios, porque muchas veces los miedos, no solo todos los miedos, es más lo que te imaginas que luego lo que realmente pasa. Es un problema educativo, ¿no? Claro, no nos preparamos adecuadamente para la situación de vida. Una solución sería esa, ¿no? Prepararnos Educarnos para la situación para de lo vida. que pueda llegar y no Exacto. temerlo. Exacto. Por aquí y terminamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Victoria. O sea, es un problema, por un lado, de educación y por otro lado, insisto, de que la sociedad deja de lado a la gente mayor. Y entonces, todos estos miedos combinados, o sea, es una combinación de miedos el miedo a envejecer. Y entonces, estos combinados, pues son terribles. Y que cada uno lo siente de una manera Claro, diferente a los demás, claro. y con diferente Pero- intensidad. Hay que ponerse la armadura y prepararse para esa guerra.
Alejandro y María Ángeles, para terminar, Sí, una, lo mismo. una conclusión. Que bueno, que es difícil prepararse porque no nos enseñaron para ello, y que bueno, lo único que nos queda es que la vida se alarga cada vez más. Ahora se viven muchos más años que antes, pero bueno, hay que saber vivirlos y aceptarlos, claro. Alejandro, cortito Yo para como terminar. empecé, concluyo. No es cuestión de tener miedo a envejecer, sino a envejecer mal. Pues nada, queridos tantos, hay que vivir el presente y disfrutarlo. Y como dijo ya en el siglo XVIII Georges Christophe, nada nos hace envejecer más rápido que pensar incesantemente que nos estamos haciendo viejos. Hasta la semana que viene.